Bueno, Cloud Computing, manual de supervivencia. ¿Cómo orientamos esta charla, ¿no? ¿O cómo va orientada la charla? Pues la idea es, he oído hablar del Cloud Computing, estoy totalmente metido en un proyecto de Cloud Computing, quiero conseguir un trabajo y me piden Cloud Computing, me acaban de encargar un proyecto y lleva una dosis importante de cloud. Un montón de situaciones totalmente cotidianas a día de hoy en el sector tecnológico y, y un poco, pues, cómo o cuáles son los términos básicos, cuáles son las tecnologías básicas y cuáles son los enfoques que tengo que controlar y que tengo que manejar para poder desenvolverme correctamente en este entorno. Entonces, eh, lo primero que podemos, que nos van a preguntar, o que nos podemos preguntar a nosotros mismos, algunos ya habréis trabajado con cloud, aunque probablemente hayáis hecho, si habéis hecho ya alguno de los másters o hayáis dado alguna clase en el máster. El cloud siempre tiende a difuminarse, ¿no? En un servicio concreto, en una práctica concreta, en un trabajo concreto, pero como tal, como término, está en boca de todos, pero cuesta un poquito aterrizar, ¿no? Realmente, qué impacto tiene o cómo contabilizarlo a nivel global. Empezando por algo tan sencillo como directamente responder a esta pregunta. Es decir, ¿cómo le explico a alguien qué es el cloud computing? ¿Qué definición tengo yo del cloud computing? ¿No? ¿Cómo puedo responder a esto? Hay un montón de preguntas. ¿Es Amazon Web Services o Google Cloud? ¿Son servidores remotos gestionados por terceros? ¿Son una serie de servicios que me permiten, ¿no? La primera pregunta es, ¿cómo defino esto? Y siempre que hay que buscar una definición, especialmente de una cosa tan etérea, tan compleja, lo primero que acabamos haciendo es focalizando la audiencia o, digamos, especializando la pregunta para la audiencia concreta, ¿no? Y esto en el sector tecnológico y especialmente con una cosa que está creciendo a nivel tan exponencial como el cloud, es muy, muy, muy importante que aprendamos a responderla a toda la posible audiencia que nos vamos a encontrar. Y además, dentro de una empresa, sea cual sea nuestro rol, esta audiencia es totalmente real. Empezamos por la gente que toma las decisiones, los que mandan, cómo explico o cómo mantengo una conversación sobre cloud computing con los directivos, quien tiene que tomar decisiones en una empresa, cómo se lo explico a mis compañeros si soy yo el que está tomando las decisiones y tengo que convencerles de que hay que introducir la variable del cloud en nuestro proyecto. ¿Cómo consigo, o sea, qué consideraciones tiene el cloud cuando soy un emprendedor? Es un factor diferencial. De hecho, los que me conocéis sabéis que me dedico a montar proyectos. Yo no me hubiera metido a emprender si no hubiera tenido el cloud a mi disposición. Es un factor diferencial y es una palanca que permite a día de hoy montar muchos de los negocios tecnológicos que tenemos. ¿Cómo involucro a los diseñadores de producto? ¿Cómo involucro a quien está pensando esas features, ¿no? A quien me está persiguiendo, a quien me está diseñando? Si yo soy un desarrollador, si tengo un perfil técnico, ¿cómo involucro a quien está diseñando el producto para poderle explicar lo que es el cloud y para que realmente lo aproveche, ¿no? No le puedo empezar a hablar de servidores, ni de servicios de IA, ni de data. Tengo que, de alguna manera, tiene que haber algo más que yo pueda contar a toda esta gente de lo que es el cloud. Por supuesto, ingenieros, developers, aquí nos encontramos lo que antes era por defecto, ahora es por exceso. ¿Cómo convencemos al resto del cuerpo técnico, cómo convencemos a todos nuestros colaboradores de que determinadas partes del cloud, que ya sabemos que son complicadas de introducir en el sector, son lo que necesitamos, ¿no? Y cómo luchamos contra determinados dogmas o contra determinados problemas que claramente están implantados, ¿no? Porque ya sabéis que el cambio es resistencia, siempre, y el cloud es un cambio agresivísimo actualmente. Y por supuesto, después de haber hecho toda la inversión en un producto que lleva cloud computing y que por supuesto cambia muchas variables de la ecuación, ¿cómo conseguimos que eso se venda correctamente? ¿Cómo conseguimos poner en valor lo que hemos hecho y cómo lo hemos hecho? Y por último, un pequeño apunte, aunque sea ya prácticamente reivindicativo, pero hay que empezar a hacer lobby, hay que empezar a hacer presión y hay que empezar a estar también muy atentos a lo que ocurre en el marco legislador con respecto al cloud computing. La tecnología va más rápida
el marco regulatorio normalmente. En el tema del cloud computing, además, son agentes externos muy poderosos y tenemos que estar siempre con un ojo abierto, saber qué está pasando a nuestro alrededor. Porque claramente nosotros podemos tener una idea muy bonita y muy clara, pero el mundo, el mercado, la sociedad puede darnos un vuelco y cambiarlo totalmente. Y el cloud computing, os puedo contar un par de casos muy interesantes de cómo, por ejemplo, la regulación europea pues, está encima de la mesa determinadas acciones que son un poquito complejas para el futuro de esta plataforma, ¿no? Es decir, el cloud lo podemos reducir al absurdo y pensar que es simplemente un servidor, algo que yo uso para programar mis aplicaciones, o podemos entender el cloud como un cambio totalmente vertical de toda una organización, de una sociedad, de una cultura, que es la cultura de la tecnología, ¿no? Y que es algo que lleva con nosotros ya muchos años y que nos afecta bastante. La mejor manera de explicar esto no es contando una historia, sino es con una cifra. ¿Vale? Una cifra que pone los pelos de punta. En americanos, ¿no? Billones americanos. El volumen de facturación y de gasto que tienen las empresas en cloud computing. Esto es equivalente aproximadamente al 18% del gasto global en IT de todas las empresas del mundo. Si tenemos en cuenta que el cloud computing casi en un 80% está dirigido por 3 empresas, esta cifra es absolutamente espectacular, ¿vale? Porque el cloud computing no es el gasto, ¿no? O sea, el gasto estratégico, ¿no? Es el gasto en servicios, gasto en determinados tipos de inversiones que van a parar a un sector muy, muy pequeño de la tecnología. ¿Vale? Si le ponemos cara, nombre y apellidos al cloud computing, estaréis conmigo de acuerdo en que estos 3 logos son probablemente, si habéis hecho una pequeña búsqueda, no venís completamente de cero del mundo del cloud computing, estos 3 logos son absolutamente monopolio ahora mismo en el sector del cloud. Existen otros que están obteniendo una ventaja importante, pero, o sea, un crecimiento importante, pero la ventaja que tienen realmente estos 3 proveedores por sus circunstancias y por el tiempo que llevan, va a ser muy, muy difícil que otros clouds se lleguen a implantar en el mercado con relativa solvencia, ¿vale? La gráfica de la derecha, y voy a compartir con vosotros algunos datos, podéis ver el nivel de implantación de las distintas clouds en las principales empresas de Estados Unidos, aquellas con más de 1.000 empleados y relevantes en sectores tecnológicos. Claramente Amazon Web Services es el caballo de batalla, es quien lo inventó y quien lleva esa carrera hacia adelante, y además Amazon Web Services es la única empresa de estas 3 que solo hace cloud computing. Recordad que Amazon y Amazon Web Services son dos entidades independientes, y Amazon Web Services es un gigante que solo se dedica a escalar el cloud. Mientras que obviamente Microsoft está haciendo malabares con otra gran cantidad de productos, y es de hecho encomiable que Microsoft haya conseguido unos niveles de implantación tan altos y recortar durante los últimos años de una manera tan espectacular la ventaja con su principal competidor. Y Google tiene también su parte de heroicidad en esta empresa, y es que Google casi no le ha dedicado esfuerzo a su cloud, ¿vale? Google básicamente tiene un músculo en innovación y en capacidad de diferenciación espectacular, y es probablemente lo que hace que resalte y que se venda solo y que mucha gente decida elegir Google Cloud como una de sus plataformas preferidas, ¿no? Como veis, hay otros minor players en el mercado, como por ejemplo Oracle o VMware, que son empresas que tienen un mercado muy potente fuera del cloud público, lo que sería el cloud como lo entienden los 3 grandes proveedores, que están creciendo bastante, con clientes muy relevantes. Por ejemplo, Oracle se le quitó a Zoom como cliente, a Amazon Web Services en la plena pandemia. Y luego otros jugadores nicho, como IBM, que claramente no ha llegado, aunque hizo una apuesta muy fuerte, no ha llegado a los niveles que le hubiera gustado llevar a los 3 major players, o Alibaba, que claramente es un player regional, ¿no? Es un player
chino, y que claramente, pues si esta estadística la sacáramos para China, pues estaría el primero, ¿no? Porque claramente Alibaba, Tencent y otras empresas del sector chino, pues tienen esa forma de jugar en casa, ¿no? Con unas reglas del juego específicas para ellos. Entonces, quedémonos con cifras, ¿no? Quedémonos con una cifra, un volumen, que es muy importante. Quedémonos con los nombres y apellidos de quienes están en todo esto. Y vamos a empezar a desgranar realmente esas distintas capas del cloud computing para empezar a entender que no todo el mundo tiene el mismo concepto, el mismo cloud de lo que es el cloud, porque no todo el mundo tiene las mismas necesidades y aplica el cloud de la misma manera. Si nos vamos a ver cómo funcionan las grandes empresas, las startups es más difícil, pero las grandes empresas en el mundo del cloud, podemos ver que el 92% de ellas afirman ser empresas multi-cloud. ¿Qué quiere decir multi-cloud? Quiere decir que usan distintos clouds. Pero si intentamos desgranar qué es esto del multi-cloud, vemos que el 82% de las multi-cloud son clouds híbridos. ¿Qué quiere decir que hagan un cloud híbrido? Quiere decir que el uso del cloud que utilizan es un cloud que combina un proveedor de cloud público, como puede ser Amazon, Azure o Google, o con su propia infraestructura. Pero su infraestructura entendida como parte del propio cloud. Tradicionalmente llamamos cloud privado a cuando alguien tiene una infraestructura propia gestionada por sí mismo. Normalmente no simplemente servidores específicos para cada proyecto, sino una infraestructura globalizada, centralizada. Hay muchos productos de cloud privado ahora mismo en el mercado. No voy a entrar ahí, pero está OpenShift, OpenStack, que es otro mundo completamente distinto. Y luego compagina ciertas cargas de trabajo con el cloud público. Es decir, ciertas cargas de trabajo se las lleva a Amazon Web Services, a Google o a Azure. La principal pregunta es ¿por qué? ¿No? Es por qué una empresa decide hibridar ese cloud. En la mayoría de los casos, aunque muchos proveedores no lo quieran reconocer, esta hibridación es una cuestión de proceso de migración. Muchas empresas migran al cloud las cargas más críticas y que mejor se van a beneficiar de estar en la nube y dejan para más adelante la migración de otras cargas que pueden ser menos críticas y que pueden quedarse en proceso de migración y que pueden quedarse en sus sistemas privados. Otro factor súper importante del cloud es que es un sector completamente estable. Si os fijáis, no sé si habéis visto alguna vez estos cuadrados mágicos, que es como lo llama Gartner, ¿no? El cuadrado mágico, básicamente es un cuadrado, pues una cruceta en la que combinamos la capacidad de mercado en el eje vertical con la capacidad de innovación en el eje horizontal. Y entonces se crean estos cuatro sectores en el que tenemos los líderes, que son los que están en la vanguardia y al mismo tiempo tienen la mayor tracción de mercado. Y luego tenemos a los jugadores nicho que tienen poca atracción de mercado y poca innovación. Podemos tener empresas poco innovadoras pero que tengan mucho mercado, como que no es el caso aquí, o empresas muy innovadoras pero que no tengan todavía una implantación en el mercado. ¿Vale? Al final, lo que nos dice este gráfico es que el cloud es un sector completamente estabilizado, que pese a que para muchas empresas es el futuro o es algo que están intentando abarcar, ahora mismo no hay casi competitividad. Todo el mundo está creciendo en una línea recta y casi que esa línea recta es un trineo del que está tirando Amazon de todos los demás, ¿no? Podríamos trazar esa línea recta. Si buscáis, os animo a buscar el cuadrado mágico para otras tecnologías como blockchain, inteligencia artificial, deep learning, cualquiera que se os ocurra, veréis que hay puntos por todos lados. Hay una nube de puntos, es que es un círculo. Sin embargo, aquí claramente es un sector que es un tren, ¿vale? Va en una dirección y va arrollando todo a su camino absolutamente. Y si nos entramos en la parte práctica, que conociéndoos a los que estáis aquí, estoy seguro que es una de las que más os interesa, realmente materializándolo fuera de la parte de negocio, ¿qué es el cloud computing? O concretamente, más sencillo, la primera pregunta, ¿qué es lo que no es el cloud computing? Pues claramente lo que no es el cloud computing es mover.
nuestra carga de trabajo de el hardware o los servicios que tenemos on-prem, en nuestra parte privada, a la nube, a ser servidores relativamente similares en la nube. Quien hace esto claramente está cometiendo el peor error de su vida empresarial, porque hacer esto lo que consigue es obtener todas las desventajas del cloud computing, básicamente que es más caro y que genera una deuda tecnológica y una necesidad de talento que es muy difícil de conseguir en las empresas. Y está perdiendo gran cantidad de las ventajas del cloud computing, que en este caso sería la diversidad de servicios y los cambios estratégicos en la gestión de los productos y la tecnología. Esta frase que pongo aquí es una de mis favoritas, ¿no? Y los amigos no dejan que otros amigos construyan data centers. La propia idea del cloud es huir de este concepto de infraestructura, huir de este concepto de servidores, donde la tecnología se encajona, e irnos a un concepto más abierto, ¿no? Donde realmente el cloud computing nos permite gestionar desde el talento al producto, a las características, a las ventas, al modelo de negocio, absolutamente todo. El cloud es un abanico de servicios únicos y que tienen distintas propiedades. Básicamente, lo que nos vamos a encontrar en el cloud es una cantidad de servicios que van desde la menor abstracción, o sea, de la mayor abstracción, la menor abstracción posible a la mayor abstracción. Es decir, vamos a tener servicios de muy bajo nivel, casi emulando lo que tenemos en el mundo no cloud, a servicios totalmente innovadores que además son cloud nativos, no tendrían cabida fuera de un cloud. No podríamos llevarnos estos servicios fuera del cloud, porque sería muy difícil de emular. ¿Vale? Ahora veremos un poco por qué. Cada uno de estos servicios nos va a dar una capacidad de flexibilidad y de crecimiento y de implantación completamente distinta. Tenemos la infraestructura como servicio, que es básicamente la capacidad de reproducir lo que hacemos en el mundo físico en el mundo cloud, es decir, tener servidores, discos duros, redes. Esto nos va a permitir un control muy grande, como podéis imaginar, nos va a permitir una reproducibilidad de lo que tenemos fuera del cloud en el cloud, pero al mismo tiempo no nos va a permitir innovar o, digamos, aprovechar las mayores ventajas del cloud. Hay ciertas cargas de trabajo que se ven beneficiadas por poder estar en la parte de infraestructura, IaaS, como las solemos llamar, pero hay otras que rápidamente te piden algo más. Tenemos la parte de contenedores como servicio, quizá lo más abstracto que podemos ver en la nube, ahora lo veremos con detalle, pero esto es todo lo que sería la parte moderna de lo que llamamos DevOps, ¿no? Un intermedio entre intentar generalizar la tecnología de manera universal, tanto fuera como dentro de la nube, ¿no? Y quitarles o eliminar la necesidad de conocer una capa de la tecnología muy compleja a todos los desarrolladores, a todos los creadores de tecnología, que a día de hoy ya muchos no son ingenieros, ¿no? Y que quieren aprender a programar y quieren aprender a trabajar, pero sí la necesidad de conocer cómo funciona un computador por debajo, ¿no? Y cómo gestionar la infraestructura. Y de aquí pasamos a la parte cloud pura, lo que sería la plataforma. Es la primera parte que realmente no tendría cabida fuera del cloud. Hasta ahora todo ha sido como una emulación o una universalización, pero la plataforma está clara. La plataforma es, te ofrezco el servicio ya gestionado en la propia infraestructura, pero te alivio o te elimino la necesidad de gestionar tú toda esa capa que hay por debajo, tanto de hardware como de seguridad, como de mantenimiento, etc. Esa responsabilidad compartida en la que reduzco tu necesidad de gestionar ciertas partes del negocio. La tecnología sigue siendo en muchos casos la misma que podrías implantar en tus servidores, por tanto la migración sigue siendo factible, pero elimino la necesidad de hacer ciertos procesos que eran muy pesados. El siguiente paso es serverless, es cuando aíslo esa capa de tecnología, esa capa de cómputo, de almacenamiento, de hardware, aíslo que hay detrás, pongo un biombo, pongo una cortina y te ofrezco un servicio. Un servicio que cambia el modelo de negocio, por supuesto, cambia el modelo de gestión y cambia la manera de hacer las cosas. Ya no te vendo discos duros, ya no te vendo capacidad,
te vendo un servicio para almacenar gigas a cambio de dólares. Ya no te vendo servidores, ya no te vendo bases de datos, te vendo un servicio para hacer consultas y almacenar datos por $1 la consulta, ¿vale? Te cambio el modelo de negocio, te cambio la manera de pensar, te agilizo y te acelero muchísimo el desarrollo, pero reduzco la cantidad de cosas que tienes que hacer adicionalmente a ese desarrollo que va a ser tu core de negocio. Y por último, algo que estaba antes del cloud computing, porque es un modelo de negocio en sí, que es el SaaS, el Software as a Service. Software as a Service es básicamente una externalización de la tecnología. Ya yo tengo la tecnología, te la ofrezco tal y como está, tú la usas y te dedicas a generar negocio con esa tecnología. Yo me llevo una parte del negocio a modo de licencia o a modo de tarifa y tú te olvidas y puedes empezar a hacer tu negocio mañana. ¿Vale? Esa es un poco la idea del SaaS. Vamos a profundizar dentro de cada una de ellas con un caso de negocio. Infraestructura. La infraestructura es básicamente la emulación o la correspondencia del hardware dentro de la nube. Es decir, yo tengo un servidor o tengo un portátil, tengo un escritorio y lo que hago es llevarlo a la nube. Cambiamos el modelo de gestión, reducimos ciertos costes y además permitimos mucha escalabilidad. Por ejemplo, cuando yo tengo una empresa y quiero comprar o alquilar un servidor, lo tengo que comprar y lo tengo que amortizar. El modelo de negocio es yo hago una inversión y la tengo que amortizar a lo largo del tiempo. Cuando yo alquilo, ¿no?, o uso un servicio de infraestructura, simplemente lo que tengo es un servidor por horas y puedo mantenerlo encendido cuando lo necesito y cuando no. Y eso me permite cambiar mi modelo de negocio de un modelo de inversión a un modelo de coste. Eso es una manera bestial de cambiar cómo funciona una empresa. Y además, ese modelo me permite hacer inversión. Si cambio modelo de inversión por modelo de coste, puedo aumentar mis costes de manera exponencial en muy poco espacio de tiempo, porque la inversión tiene mucho más riesgo. Imaginaos un e-commerce que monta una empresa de comercio electrónico que monta un e-commerce, monta una web y se dedica tiene un equipo técnico que se dedica a montar ese e-commerce. Imaginad la diferencia entre tener que comprar tus propios servidores o alquilarlos, reservarlos a una empresa para que te los monten y tener un equipo de mantenimiento de esos servidores, de la red de esos servidores, de todo eso, con simplemente hacer un pago por horas. Imaginaros el Black Friday. Una empresa que quiera escalar sus ventas sabe que va a crecer en el Black Friday por 20 o por 30 y si tiene que escalar su infraestructura por 20 o por 30 para un Black Friday, que es un día o una semana puntual, probablemente la inversión no le merezca la pena porque el resto del tiempo no va a poder amortizar esa inversión. Va a tener que comérsela. Y eso ha sido uno de los principales problemas en tecnología durante los años. La necesidad de hacer una inversión y luego tener que amortizarla de cualquier manera. ¿Qué oportunidades nos brindan este tipo de servicios? Pues, por ejemplo, si somos personas técnicas, somos especialmente en el mundo de los administradores de sistemas, administradores de redes, etcétera, lo que nos brinda es una posibilidad increíble de upskilling como nunca, es decir, la posibilidad de poner en práctica nuestras aplicaciones directamente, cambiar el foco y ponerlas en práctica en un sector, en unos productos distintos. No van a desaparecer los administradores de sistemas, van a transicionar a la nube. Eso es un proceso de upskilling, ni siquiera es reskilling, es upskilling puro y duro, porque es aprender a lo que ya tienes un pasito más o en un sitio distinto. Y por supuesto, para la dirección o la gestión del producto es un alivio enorme en la cantidad de responsabilidades porque nos permite directamente mover nuestro foco a un lugar completamente distinto, ¿no?, que sería directamente el core de nuestro negocio. Si un CTO, un gestor de tecnología de este e-commerce, en vez de pasarse 3 meses haciendo números y planes de contingencia para el Black Friday, lo que puede hacer es invertir el tiempo en motores de recomendación, en mejores seguimientos de las campañas de marketing, en mejoras en la web, va a vender muchísimo, muchísimo más la empresa. En el Black Friday, si tú conseguías escalar tu infraestructura, ibas a poder vender más, pero parte del margen de beneficio y del tiempo le ibas a dedicar a solamente escalar. En la nube, tú le das a un botón, escalas y dedicas todo el tiempo a el resto de las tareas. Esa es la verdadera ventaja del cloud.
no solamente pensar en el coste o pensar en cómo funciona la tecnología, sino qué podemos hacer con lo que ahorramos o qué más podemos hacer con lo que ganamos. El mundo de los contenedores es un mundo bastante abstracto, en el que yo creo que es bastante difícil entender un poco qué está pasando si no se toca. Por ello tenemos una semana entera dedicada a los contenedores en el intensivo de Cloud Computing. Pero básicamente la idea es abstraer de alguna manera el mundo del desarrollo, en el que a día de hoy o antiguamente se hacía todo con monolitos gigantes, es decir, todo giraba alrededor de una pieza de software y de un montón de operaciones complicadas, y un desarrollador al final era una persona que escribía un poco de código y ese código acababa metiéndose en un río interminable de reuniones y procesos de validación, a la posibilidad de aislar tu pequeño programa, aislar tu pequeña contribución y gestionarla de manera independiente en un mar de pequeñas contribuciones que al final hacen una pieza más grande. El mundo de los contenedores, el mundo de Docker y Kubernetes, lo que ha permitido es un cambio cultural en lo que llamamos microservicios en las empresas, y esto es una keyword bestial que tenéis que tener muy presente, y que permite básicamente transformar esos equipos gigantes de desarrolladores en pequeños equipos independientes, multidisciplinares, con su propio director de productos, su propio comercial, su propio equipo de desarrolladores, y básicamente te convierte pues, en una entidad autosuficiente. Revaloriza muchísimo el papel de un desarrollador y de un tecnólogo dentro de una empresa. Y, por tanto, para el CTO o el Product Manager permite generar una organización exponencial que crezca muchísimo más rápido porque es más fácil y mucho más ágil de gestionar. La plataforma es básicamente la combinación de la eliminación de todo lo anterior, ¿no? La plataforma es la posibilidad de tener determinadas piezas de tecnología listas, sin ningún tipo de deuda tecnológica. Cuando hablamos de deuda tecnológica nos referimos a los conocimientos que tiene que tener una empresa para poder gestionar su tecnología. Por tanto, cuanto más tecnología necesite, más deuda voy a adquirir. Y esto permite darle un botón y tener todo funcionando. ¿Qué es lo único que necesitamos aquí? Saber usarlo y montar el caso de uso. Esto ha sido la revolución, por ejemplo, en Big Data. Cualquiera que hayáis trabajado en proyectos de Big Data o inteligencia artificial, sabéis que para muchísimas empresas, si intentan montarse su propia solución, han fracasado justo antes de empezar. La única manera de sobrevivir en este ecosistema tan complejo que se ha creado en estas últimas décadas es tener un entorno de plataforma que permita trabajar en él directamente. Y uno de los principales motivos es que las cargas tecnológicas que hacemos en Big Data o en Data Science no las realizan desarrolladores expertos en tecnología, las desarrollan Data Scientists y Data Engineers que muchas veces vienen reconvertidos o vienen especializados de la capa de negocio. Por tanto, es una mochila más que tenemos que echarnos a la espalda que nos desestabiliza. Es decir, tengo que conocer el negocio, tengo que conocer todas las técnicas y todas las tecnologías de data. Y encima tengo que echarme una mochila tecnológica más a la espalda de gestión de plataforma, de servidores, de tecnologías. No funciona. Y si intentamos montar un equipo híbrido, muchas veces vamos a tener una gran fricción, porque vamos a dedicar los recursos a poner en marcha la plataforma y vamos a perder ese pequeño margen que tienen los proyectos de data porque se los va a estar llevando toda la plataforma. Para mí es imposible hacer IA y Big Data sin una plataforma. Y luego, pues obviamente hay plataformas de muchas más cosas. En el cloud, uno de los servicios más utilizados son las plataformas de bases de datos. Las bases de datos suelen ser uno de los componentes más críticos en cualquier producto software, y la mayoría de empresas deciden que su base de datos se la gestione Amazon en lugar de gestionarla ellos mismos. Y pasamos a la parte, digamos, y permitidme la expresión más bizarra del cloud, ¿no? Lo más extraño del cloud. El momento en el que alguien decide que el mejor servicio, el mejor servidor es el que no existe, y en el que te ofrecen una posibilidad de hacer tu core inmediatamente. Es decir, hasta ahora lo que yo estaba vendiendo era lo mismo, pero con un nivel de abstracción mayor. Aquí te tenías que gestionar tus propias máquinas, desde haciendo proyectos casi tipo hardware, redes, seguridad, conexión. Aquí
emancipábamos al desarrollador de la tecnología, del hardware, para que pudiera trabajar más ágil, y aquí eliminábamos la necesidad de gestión porque nos lo gestionaba un tercero. Aquí lo que eliminamos es lo que hay que gestionar. No hay que gestionar nada. Tú tienes datos, simplemente te ofrezco un servicio para almacenar esos datos. Tú tienes cómputo, te ofrezco un servicio para poder disparar determinadas acciones de cómputo. No existen los conceptos de desplegar un servidor, desplegar una base de datos, existe el concepto de transacción, query, fichero, y ya está. Y acabamos creando unos sistemas totalmente carentes de servidores, totalmente carentes de infraestructura, y cambiamos, lo más importante, el modelo de negocio. Por ejemplo, en el caso volvemos al caso de Big Data, yo puedo gestionar mi almacenamiento de mis datos, de mi lago de datos, por un precio de 2 céntimos al giga. Y me da igual cuántos datos pueda meter yo ahí. Lo mejor es que se me va a acabar antes el dinero que la capacidad de almacenamiento. Consigo una capacidad de almacenamiento infinita. En un minuto, poniendo mi tarjeta de crédito en Amazon, cualquiera puede empezar a rastrear datos y subirlos a un entorno en el que es claramente ilimitado. Podemos darle un botón y entrenar un algoritmo de Machine Learning y luego que nos cobren por cada vez que nuestros clientes hacen llamadas a ese algoritmo. No por una serie de servidores que son los que se encargan de que nuestro algoritmo funcione y hay que monitorizar la carga y hay que saber cuánto no. Directamente Amazon o cualquier proveedor nos puede cobrar por una transacción y nosotros podemos aprovechar eso para montar nuestro modelo de negocio a partir del modelo de negocio que Amazon nos ofrece. Eso es un cambio de paradigma espectacular. Que yo pueda diseñar un producto y que sepa cuánto me va a costar específicamente cuando cada cliente se conecta o hace clic en un botón, cambia las reglas del juego absolutamente. ¿Y sabéis por qué? Porque normalmente 0 clics son $0. Y eso para el mundo del emprendimiento y el mundo de la innovación es un cambio completamente de paradigma. El hecho de que yo pueda tener una tecnología montada, por lo menos en coste operativo, a coste cero, cambia mucho las reglas del juego. Y por último, SaaS. SaaS normalmente es algo que es un modelo de negocio que nosotros podemos ofrecer al exterior, pero que claramente también podemos recibir. Y puede haber cierto software que ya esté montado, que cumpla nuestras capacidades, pagamos una licencia y empezamos a utilizarlo. Pero esto es un tipo de entorno que lleva mucho tiempo funcionando, ¿no? Ya llevamos en SaaS el correo electrónico, la ofimática, determinados elementos que ya están muy establecidos. Con el COVID-19 hemos empezado muchas empresas a mover a SaaS nuestros ordenadores personales. Yo aquí tengo un portátil delante de mí, pero hay muchas empresas que ya no tienen portátiles. Entendedme con que no tienen portátiles, que no necesitan un portátil potente. Tienen una máquina que es una pantalla y una conexión a Internet y contratan a un proveedor cloud su escritorio. Eso se llama Desktop as a Service. Y suma y sigue con la revolución low code, que podemos hacer aplicaciones básicamente haciendo clics y arrastrando cajitas. La capacidad de conectividad y sobre todo cuando lo podemos combinar con los servicios anteriores es espectacular. El meme del webinar, ya sabéis todos los que venís a mi webinar, que yo siempre meto un meme en mis webinars. La principal discusión de todo esto es que hay que entender no los detalles y permitidme la expresión frikis de cada uno de estos tipos de servicios, que está muy bien y como ingeniero y como arquitectos de cloud y entre nosotros tomando un café debemos ser súper curiosos y compartir todas nuestras impresiones. Pero si queremos que esto funcione y queremos ser buenos arquitectos de cloud, y esto es súper importante a la hora de conseguir trabajo y a la hora de especializarnos, tenemos que ser capaces de explicar qué ofrece esto. Es a esa audiencia que os comentaba al principio del webinar, a esta audiencia de aquí, tenemos que ser capaces de explicar qué nos aporta todo esto. Y para ello hay una serie de términos clave que hay que tener muy claros. El cloud no es más barato, no es una cuestión de reducción de costes. De hecho, normalmente en cloud te acabas gastando más, ¿vale? A la izquierda,
las cosas que importan. A la derecha, las cosas que nos perjudican. Lo más importante, agilidad, tiempo a mercado. Con cloud reducimos enormemente los tiempos a mercado. ¿Por qué? Porque podemos ser muchísimo más incendiarios. No es una cuestión, aparte de que sea más ágil y que sea más potente, es una cuestión de que podemos ser mucho menos cuidadosos con las inversiones que hacemos y podemos tener ideas mucho más locas, porque el coste que pagamos porque las cosas no salgan bien es muy pequeñito. TCO, Total Cost of Ownership, o en español, coste total de la propiedad. ¿Cuánto cuesta realmente tener un servicio en cloud computing? ¿Cuánto cuesta realmente? ¿Cuesta lo que me vale comprarme un servidor y lo que me vale alquilar un servidor? ¿O cuesta lo que me vale comprarme un servidor y tenerlo encendido pagando la factura de la luz y el aire acondicionado? ¿O cuesta lo que me vale comprarme un servidor, pagar la factura de la luz, pagarle a la persona que tiene que gestionar ese servidor, pagar las veces que ese servidor se va a estropear? ¿No? El coste total de la propiedad o el Total Cost of Ownership, lo que nos dice el TCO es que realmente hay que medir el coste total de todo lo que implica toda la cola que lleva el cloud consigo. Una vez tuve un cliente que me pedía, un cliente de un sector muy, muy tradicional, oil and gas, me pedía que les hiciéramos un estudio de la amortización del cloud de un proyecto en Amazon Web Services a 20 años, para poder comparar cuánto le iba a costar ese proyecto con comprar sus propios racks. Amazon Web Services no tiene 20 años. No tiene 20 años. Y durante el camino, durante estos últimos 12 años que lleva existiendo, no, alguno más, lo que ha hecho Amazon es bajar los precios, cambiar modelos de negocio, sacar productos nuevos totalmente revolucionarios. Una amortización a 20 años es una estupidez, y permitidme la expresión, porque realmente significa que no vas a innovar, que te vas a meter en el cloud para no cambiar nada. Y eso es una muy mala idea. Para eso, la solución correcta es, si tú vas a entrar en cloud para amortizar una solución sin tocarla, te va a salir siempre más rentable una solución de fuera de cloud. Y luego, por tanto, todo debe redundar en el retorno de la inversión. ¿Vale? Realmente lo que tenemos que mirar en el cloud no es el coste total, no es el coste, es el retorno. Ese retorno teniendo en cuenta todas las variables. Cosas malas que tenemos que minimizar. Ojo, minimizar. Es muy, muy, muy difícil eliminarlas por completo, prácticamente imposible. El vendor locking, es decir, la dependencia que adquirimos de un proveedor. Esto no es nada nuevo. Con Microsoft hemos tenido siempre vendor locking, o con Apple, o con cualquier otro proveedor de bases de datos, con Oracle o con quien sea. Pero Amazon da más miedo, o Google o Azure, porque tienen un enchufe del que tiran y se apaga todo. Entonces, obviamente el vendor locking es peligroso. Por suerte, la mayoría de estos proveedores tienen una filosofía customer-centric, en la que el cliente es lo que más importa, y dar un apoyo bastante bueno a generar una sinergia de crecimiento, ¿no? En plan, tú creces, te gastas más, yo gano más, con lo cual lo que me interesa es que te vaya bien. Pero bueno, eso puede cambiar en cualquier momento. Negocios enteros están montados y dependen totalmente del cloud. O sea, es una situación que puede ser quizá menos favorable para un Estado, ¿no? Poner todas las infraestructuras críticas de un Estado en manos de un proveedor cloud público, pues puede ser bastante complicado. Más aún cuando ese proveedor público es de un país extranjero, ¿no? La Unión Europea tiene un proyecto que se llama CAIA-X, que es básicamente un proyecto para incentivar que se cree un cloud, una empresa de cloud público europea, porque todos los major players son extranjeros, son americanos. Y luego el coste. Si preguntáis a una empresa que esté nativa en cloud, lo que más dolor de cabeza da es el coste, porque no deja de crecer. Es muy, 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 muy difícil controlar el coste que tenemos en servicios cloud. Y por último, la deuda tecnológica. Entendiendo por deuda tecnológica la cantidad de talento que tenemos que atraer
o los procesos de reskilling y upskilling, es decir, de formación internos que tenemos que hacer para nuestro equipo. En Amazon les gusta mucho una frase que es: el equipo que tienes es el que necesitas. Es decir, olvídate de crear un equipo de cloud externo y céntrate más en formar en cloud a la gente que tienes en tu equipo, porque va a ser probablemente la pieza clave para convertirte al cloud en el futuro, ¿no? Contrata a ciertos actores clave, pero transfórmate internamente. Y esto es más fácil decirlo que hacerlo. Al final, aterrizando estos conceptos, ¿qué tenemos? Tenemos en modelo económico una transformación de coste de inversión a coste operativo. Es decir, en un modelo fuera del cloud, normalmente los proyectos requieren la aprobación previa de una inversión, y es una inversión que se gasta en el momento de ejecutar el proyecto y debe ser amortizada. Mientras que en el caso del cloud, yo necesito un presupuesto, pero es de coste operativo. ¿Qué quiere decir eso? Que si corto el proyecto prematuramente, recuperaré todo el coste que no me haya gastado. Y que además el coste puede ser incremental, ¿vale? Por tanto, el control del coste es bastante más efectivo. En un proyecto en el que yo tengo que invertir, muchas veces tengo que invertir a largo plazo para que el proyecto, eso es un condicionante, ¿no? La inversión a largo plazo. Por otra parte, tenemos una agilidad y un ritmo de innovación y una economía que es global. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los servicios de Amazon o de Google o de Microsoft que usamos nosotros son los que usan Google, Amazon y Microsoft internamente, son los que usa Netflix, son los que usa Spotify, son los que usa Airbnb, son los que usa cualquier startup unicornio que haya en el mercado. Y eso quiere decir que sus ideas y sus mejoras también son nuestras. Eso tiene una parte buena y una mala. La parte buena, innovación gratis. La parte mala, innovación gratis. Hay que estar a la altura. Y esto es una de las cosas que más cuestan a muchas organizaciones. Una vez que te subes al tren, o mantienes el ritmo o te caes y es peor el remedio que la enfermedad. Y por otra parte, una vez que estamos en cloud, nuestra capacidad de crecimiento es elástica. Podemos crecer, pero también podemos decrecer. Y decrecer no siempre es malo. Acordaros el caso del Black Friday, fundamental. O podemos convertirnos en una compañía global de la noche a la mañana. A día de hoy, tener clientes en Japón, en Estados Unidos, estando en España, es súper fácil. Y antes era bastante más complicado. El ritmo de innovación es vertiginoso. Aquí tenéis el pulso de innovación de Amazon Web Services en un solo año, en 2018. Cada una de estas barritas constituye el número de mejoras, nuevos servicios o nuevas características, reducciones de precio que Amazon fue publicando a lo largo de todo el año, coincidiendo con su festival anual, que es uno de los eventos de innovación más potentes del mundo, ¿vale? Y además también muy divertido en Las Vegas, súper interesante. Voy a saltarme alguna cosilla. Lo que he dicho, ¿no? Al final el ritmo es increíble. Startups, y he dicho startups porque yo soy muy del mundo de startups, pero también grandes enterprises, grandes corporates, ¿vale? De hecho, prácticamente todos los corporates grandes, de una manera o de otra, están ya en el cloud. Oportunidades, muchísimas. Este mapita de aquí es un mapita con datos de Forbes de las oportunidades laborales abiertas relacionadas con el mundo del cloud en cada uno de los países. Es espectacular la cantidad de ofertas de trabajo. Obviamente, en los principales nodos de innovación y de tecnología, pues es exponencial, pero en Europa y especialmente en España, en los últimos años, estamos viendo un crecimiento muy grande. Pero de nuevo, el mundo es global. Si trabajáis para una multinacional o queréis un trabajo en remoto, que ahora que ya se han puesto de moda, pues cualquiera de estos países, especialmente Estados Unidos, es súper fácil conseguir un trabajo en remoto una vez que tienes cierta solvencia en cloud. ¿Y cómo lo hacemos? Pues muy fácil. A correr. Entrar en un cloud es tan fácil como tener una tarjeta de crédito y en un minuto tienes una cuenta para empezar a experimentar cosas. Hay un montón de recursos, hay un montón de maneras de empezar a trabajar, pero hay una cosa clara, con un libro no vas a aprender cloud computing. Necesitas casos de uso, necesitas proyectos tangibles y necesitas horas de vuelo para poder conseguir un resultado en el cloud. Y una de las cosas que más puede abrumar es que el cloud es enorme, muy grande.
empezad con un proyecto cada vez. Esto aplica tanto a personas que quieran meterse en el mundo del cloud como a empresas que quieran empezar a migrar al cloud o a montar procesos en cloud. Empezad por un proyecto, empezad con una vertical, introduciros en una que os interese o en una parte crítica de vuestro negocio y empezar a moverla al cloud. Learning by doing, la filosofía que tenemos en la escuela también. Hay que experimentar y hay que invertir. ¿Vale? Y esto no quiere decir que invirtáis matriculándonos en uno de nuestros cursos, que también hay que invertir recursos de tiempo y económicos. Yo prefiero no pensar cuánto dinero me he gastado en hacer experimentos en Amazon, ¿vale? y en Google, pero van unas cuantas cifras. Y luego las certificaciones. Ahora os hablaré un poquito más de las certificaciones. Quizás esto cambie en el futuro, pero a día de hoy las certificaciones son fundamentales. Porque primero, nos dan una guía y un propósito para ponernos a estudiar. Y segundo, están súper valoradas. Yo creo que en Estados Unidos no consigues un curro de cloud si no tienes una certificación. Ay, pero olvídate. Y luego, aprovechar, y esto también va para las empresas, son equipos reducidos, multidisciplina. Cambia mucho, mucho la manera de trabajar. La regla famosa de la regla de las 2 pizzas de Amazon, es decir, de Jeff Bezos. Si un equipo no cena con 2 pizzas, se queda con hambre, es demasiado grande. Si estáis en el mundo del cloud, también os recomiendo, y vais a empezar a trabajar en el mundo del cloud, os recomiendo que también empecéis a leer y si gestionáis equipos o gestionáis proyectos y queréis migrarlos a cloud, os recomiendo también formación y lecturas en innovación, en microservicios, en la manera de hacer tecnología moderna, en Lean, en determinados principios. Como empecéis a trabajar en cloud, las empresas que empiezan a trabajar en cloud con principios monolíticos clásicos de desarrollo de tecnología, pinchan, ¿vale? Y luego, si empezáis, sobre todo si estáis en una empresa o tenéis vuestra propia empresa o queréis montar un proyecto en cloud, esto no es una cosa elitista. Recordad que la transformación es global. Por tanto, muy importante que desde arriba hasta abajo en la empresa se sepa cómo funcionan los principios del cloud. El liderazgo, quien toma las decisiones, quien diseña los productos, quien los vende, porque el cloud cambia los modelos de negocio. Por tanto, también si no tenéis un perfil altamente técnico, es una oportunidad de oro para especializaros en cloud, en la parte de ventas, en la parte estratégica, en la parte de toma de decisiones, gestión de modelo de negocio. Es oro puro, porque va a haber muchísimo trabajo y muchísimos nuevos puestos en las empresas. Ya se está hablando del CCO, del Chief Cloud Officer y de un montón de cargos muy importantes. Y luego, especialmente para los que seáis más técnicos, como yo, evitar los dogmas. Esto es muy flexible. Lo que penséis que vosotros hacéis mejor, lo que penséis que realmente no es tan importante, dar una oportunidad. Otra frase muy habitual de Amazon: plantea objetivos, pero prepárate a cambiarlos. Esto pasa mucho con determinadas tecnologías. Por ejemplo, Kubernetes, lo vais a ver en todas las ofertas de trabajo. Es como una de las cosas que todo el mundo quiere para su empresa. Y sin embargo, Kubernetes no es para todo el mundo. Y cada día se está demostrando que no es para todo el mundo. Y yo tengo clientes que están una vez y otra vez y otra vez cometiendo los mismos errores porque tienen ese dogma de que es la manera correcta de migrar al cloud. Han invertido un montón de tiempo y dinero, les cuesta mucho irse para atrás. Y una recomendación, una última recomendación: hay que ser realista, hay que poner algo en producción. Esto no es una migración que va como una olita pequeña a poco. Esto es tirarse a la piscina. Las empresas que triunfan en cloud y los profesionales que triunfan en cloud son aquellos que no disparan con balas de fogueo. Montan algo, lo meten en producción y sufren todo lo bueno y todo lo malo de tenerlo ahí. Por tanto, es un principio más de movimiento, que es la migración. No es lo mismo que un MVP. Y lo que hay que hacer para empezar a moverse aquí es un MVP, un mínimo producto viable. Algo que podamos tener en producción y que podamos ver cómo se comporta, porque son 2 mundos distintos. Termino con 2 frasecitas motivadoras de Andy Jassy, que es el CEO de Amazon Web Services. Bueno, es el CEO de Amazon, el antiguo CEO de Amazon Web Services. Podéis ver mi claro sesgo hacia Amazon Web Services, no lo oculto, lo digo abiertamente, aunque trabajo también con Google,
pero tengo un sesgo bastante grande y no considero que sea la mejor de las tres, es simplemente en la que he tenido la fortuna de caer profesionalmente. No hay algoritmo de compresión para la experiencia y quien nos diga que el cloud computing es fácil siempre os está engañando. La curva de aprendizaje del cloud es muy baja al principio y muy empinada en la mitad. Es muy difícil, es muy fácil entrar, muy fácil hacer las primeras cosas, pero siempre requiere de una experiencia a medio plazo. Por tanto, cuanto antes empecemos, mejor. Y luego que la innovación requiere hacer un montón de cosas y sobrevivir a todas las que no salen bien. Esto es un principio que cualquiera que trabajemos en una startup y que hayamos tenido startup y que hayamos fracasado con startups tenemos súper claro, porque somos unos incendiarios, pero para determinados sectores y determinadas empresas no funciona tan bien. Por tanto, muy importante una tolerancia al fracaso. Un último apunte, si estáis pensando en empezar un camino en el cloud y en consolidar vuestra posición profesional en el cloud, especialmente en Amazon, pero podéis buscar otras alternativas. Hay siempre un camino de certificación. Las certificaciones de cloud son muy complicadas, son muy difíciles porque son experienciales, están basadas en escenarios y por tanto sacarlas sin tener experiencia real es un trabajo muy desagradable. Trabajar un año en un proyecto de Amazon te capacita para poderte sacar la certificación con muy poquito estudio. Si no trabajas e intentas sacar la certificación sin montar nada, van a ser muchas horas de estudio y aún así van a ser cosas que no vas a poder saber. Pero en Amazon tienen, y en todos los cloud tienen una primera certificación que lo que da es un poco la solvencia a explicar todo lo que yo acabo de contar. ¿Vale? Y un poquito más hablando de los distintos servicios. Y es un poco también como hemos enfocado nuestro curso de Intensivo en Cloud. Vamos a aplicar todos estos conceptos a construir 3 proyectos distintos en el cloud, usaremos los servicios, cacharraremos con ellos y conseguiremos hablar con solvencia. Básicamente podría dar esta charla a cualquiera que hiciera ese curso, ¿vale? Y eso es un poco hacia dónde va esa certificación de Cloud Practitioner y que cualquiera que quiera entrar en el sector debería tenerla. Sigue siendo difícil conseguir un trabajo técnico con esta certificación. Sí que podréis conseguir trabajos de account manager, de comercial o incluso de gestor de productos si estáis en un sector menos tecnológico. Pero si queréis un cargo de Solution Architect o de desarrollador, tendréis que ir a alguna de las certificaciones asociadas. Lo bueno es que con la mejor manera de ponerte en órbita para empezar a trabajar una certificación de asociado es hacer la primera, la de Cloud Practitioner. Por tanto, si estáis interesados en esto, ya tanto por el intensivo o por vosotros mismos, si queréis información al respecto, decírnoslo y os orientamos con recursos y con una guía de cómo iniciar todo esto. Y bueno, por mi parte ya estaría. Agradeceros a los que habéis ido llegando también a lo largo del webinar, que os hayáis dedicado un ratito a estar con nosotros y a conocer más de todo esto. Y bueno, soy todo vuestro para preguntitas y aclaraciones. Bueno, yo como estamos en confianza y ya de paso, bueno, en intimidad y como dejándote que bebas un poco, Jacinto, sí que te quiero preguntar, bueno, como sabéis, hemos sacado un programa intensivo en Cloud Computing. Tú hablas de esas certificaciones, esa formación, realmente, y lo has dejado entrever, pero ¿existe la posibilidad de desarrollar una formación autodidacta en el cloud computing, pero en toda la parte cloud, de construcción cloud, de proyectos, de manera solvente? ¿O es al final pegarse un tiro en el pie? Me refiero, ¿merece la pena, compensa, ¿vale? Porque aquí estamos en familia, ¿compensa invertir en formación en este sentido o es algo que realmente uno puede desarrollar? A ver, gran parte de la formación es autodidacta, porque gran parte de la formación es sentarte y construir cosas. Pero en mi experiencia, y también es un poco a lo que me dedico,
por la volatilidad que tiene el sector y lo rápido que ha crecido, es muy difícil hacer algo representativo, ya digamos que genere un beneficio claro, sin alguien que tenga una experiencia previa en todo lo que te vas a encontrar. Es una cuestión de que te cuenten, de que te anticipen las cosas que están por llegar, ¿no? De hecho, uno de los grandes modelos de negocio que tienen los cloud públicos también es ofrecer consultoría, que es algo que muchas veces no se sabe, pero Amazon tiene su propia oferta de consultoría, bastante económica además, Azure también y Google también, y es porque realmente pues a día de hoy es necesaria. Entonces, hay un camino que puede recorrer uno por sí mismo y hay otro camino que se acelera muchísimo cuando alguien te va señalando dónde están los baches ocultos. ¿Y quiénes sois los locos que estáis detrás de este proyecto de formación? Bueno, el curso de intensivo de cloud lo vamos a impartir concretamente el equipo de Tidy Cloud, ¿no? Que somos la startup que yo dirijo ahora mismo. Y bueno, pues somos un equipo bastante consolidado, ¿no? Además, muy acostumbrados a apagarnos los fuegos unos a otros, ¿no? Por tanto, yo creo que va a ser bastante experiencial. Creo que además nos conocéis a todos, ¿no? Pues somos todos profesores de la escuela habituales, entonces, bueno, tenemos muchas ganas, ¿no? Del programa. Que os conozcan esta nueva faceta, ¿no? Yo creo que, como os decía, es un buen momento en intimidad para abrir los micrófonos y hacerle preguntas a Jacinto. Así que adelante, por el chat de momento no ha entrado nada, pero disparar sin miedo y sin ningún tipo de misericordia. Bueno, no ha quedado, hola, ¿cómo está? Nos ha quedado bastante claro que hay que entrar en el cloud sin miedo, tirarse a la piscina de golpe. Uy. Vale, que se ha ido en el fondo. No, que ha dejado de Y compartir. ha dejado de compartir la pantalla y ya está, se ha achicado. Vale. Pues estamos totalmente, bueno, yo puedo estar totalmente de acuerdo contigo. Yo la verdad es que tengo una experiencia muy extraña, que es que en la Universidad de Granada hacían de vez en cuando sesiones de Google. Además creo que estaba participado parcialmente por Google. Y traían empresas que utilizaban sus productos de cloud de Google. Y una cosa curiosa que me resultó un poco chocante era que había una empresa que desarrolló, tenía contenedores desplegados con Kubernetes, los tenía orquestados con Kubernetes, y, y nos contaron, dice, nosotros utilizamos Kubernetes, pero nosotros creamos las máquinas virtuales para que se ejecuten los Kubernetes. No utilizamos el servicio directo de Kubernetes, porque si no, si queremos exportar esa información, eso que hemos creado, no nos lo podemos llevar a otro sitio si utilizamos su servicio propiamente dicho de Kubernetes. En ese sentido, ¿tú qué es lo que recomiendas? ¿Que creemos directamente, no aprovechemos los servicios ya que están precreados o crear máquinas virtuales? Bueno, en tu presentación la verdad es que dice eso realmente, que no hay que crear máquinas virtuales y llevarse igual el servicio, pero ¿tú qué es lo que recomiendas en ese caso? Pues es una pregunta bastante técnica, pero muy buena, ¿no? Porque rompe un poco una frontera del cloud, que es, yo tengo Kubernetes, que está pensado para, digamos, homogenizar el cloud y el on-prem y tener una infraestructura movible, ¿no? Migrable a distintos proveedores cloud o a mis propios servidores. Sin embargo, observamos que las principales plataformas que nos ofrecen los clouds para montar Kubernetes eliminan esa posibilidad, o por lo menos la complican estrepitosamente, ¿no? Es decir, en el momento en el que tú montas un Kubernetes en Google Cloud, y ojo, para los que no lo sepáis, Google Cloud inventó Kubernetes y lo liberó. O sea que es una tecnología original de Google. ¿Por qué Google liberó Kubernetes? Porque la liberó como un arma. O sea, estuvo afilando el cuchillo durante un montón de años y dijo, aquí tenéis Kubernetes. Y esto, Kubernetes es maravillosa. Ahora, a ver quién es el guapo
que gestiona Kubernetes sin estar en Google Cloud. Y de hecho, yo he gestionado clúster de Kubernetes en Google Cloud, clúster de Kubernetes en Amazon Web Services, y os puedo garantizar que aun con toda la inversión que ha hecho Amazon Web Services a la hora de montar un servicio de Kubernetes propio, el de Google le dan 1.000.000 de vueltas. Y cada vez que pienso que me tengo que sacar un servicio de Kubernetes de Google Cloud, me echo a temblar. ¿Por qué? Porque sé todas esas cositas que ahora no tengo que hacer, todos esos pequeños miedos y sustos que no me da mi clúster de Kubernetes porque la infraestructura de Google Cloud, el servicio gestionado de Kubernetes, ¿no? La plataforma de Kubernetes de Google me aporta, pues no me voy. Y al final no me voy, es un vendor lock-in. Y no quiero estar en Google y en Amazon a la vez, pero no me quiero llevar el Kubernetes de Google, etc. Lo bueno es que una infraestructura de contenedores me permite a priori llevarme gran parte de lo que estoy montando a otro cloud, a mi propio servidor, pero al final la inercia y la gravedad me atraen o me llevan a la plataforma, al servicio gestionado. ¿Por qué? Porque cuando he hecho cuentas al final del día, tengo más que perder que ganar, ¿no? Pero claro, esto es algo que no puede ser dogmático, debe ser analizado cuidadosamente para cada empresa en cada momento y se debe tomar una decisión sabiendo qué te dejas por el camino y qué ganas, ¿no? Eso es un poco lo que quería transmitir con la charla. O sea que no he respondido a tu pregunta, ¿no? Te he lanzado más interrogantes, pero bueno, es un poco un framework sobre cómo lo resolvería, ¿no? ¿Qué conversaciones tendría y qué haría yo para decidirme? Porque las dos opciones son válidas. Es el problema. Vale. Pues muchas gracias. Mónica.